Amigos, bienvenidos a USA en Español. El gobierno federal de los Estados Unidos anuncia al pueblo americano la mejor de las noticias en medio de esta crisis económica que continúa viviendo todo el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo afectará al bolsillo del pueblo trabajador que continúa sufriendo la crisis inflacionaria, una de las peores que hemos vivido en los últimos 40 años. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. El gobierno federal anuncia finalmente la mejor de las noticias que pudiera recibir el pueblo americano en los últimos meses y en los últimos años. Recordemos, en medio de una inflación creciente, el alto costo de la vida que continúa afectando el bolsillo del pueblo trabajador. El pueblo americano continúa sufriendo una de las peores crisis de los últimos 40 años, pues el día de hoy el gobierno federal anuncia al país lo que todo el mundo quería escuchar. Los Estados Unidos agregó 528,000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo ha caído al 3.5% en el mes de julio. Según los datos publicados el día de hoy, viernes, por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, un aumento sorprendente que ha desafiado todas las predicciones de una desaceleración económica en todo el país. ¿Por qué esta noticia es tan importante? Muy sencillo, les voy a explicar por qué. Analistas económicos han alertado al país durante los últimos meses que la economía americana prácticamente se encuentra en una recesión técnica debido a las medidas que la Reserva Federal ha estado tomando durante los últimos meses de aumentar de manera agresiva las tasas de interés en el país para tratar de controlar la inflación. El efecto automático prácticamente de este aumento radical de las tasas de interés sería, en cualquier economía normal, la recesión para todo el pueblo, en este caso para el pueblo americano, pues el día de hoy, con los datos que han sido arrojados por parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la sombra de la recesión, al parecer, por el momento, parece alejarse de la economía americana y, por el contrario, representa la fortaleza que tiene en este momento el empleo en nuestro país y la demanda laboral, muy importante en estos tiempos de crisis, donde el aumento del costo de la vida continúa afectando de manera increíble a todo el pueblo trabajador, que lo único que quiere es contar con el dinero suficiente para poder tener una vida digna en este país. Los economistas esperaban que los Estados Unidos agregara aproximadamente 250,000 puestos de trabajo en el mes de julio y mantuviera la tasa de desempleo en el 3.6%. Según estimaciones de consenso publicadas antes de este informe, era la expectativa que tenían todos los economistas en el país. Todo el mundo dijo los Estados Unidos va a agregar no más de 250,000 empleos, pues resulta que los datos publicados el día de hoy desmienten esta posición y le dice justamente al pueblo americano: la economía se encuentra bastante fuerte, se ha agregado más del doble de los empleos que se estaban esperando, alrededor de 500,000 empleos, una buena noticia para todo el país, porque la economía, según la Casa Blanca y según el Departamento de Trabajo, va por el camino correcto. Pero fíjense lo siguiente y lo importante de esta información. A mí me parece muy bien que los datos macroeconómicos continúen siendo positivos para el país. Me parece muy bien que la recesión comience a alejarse. Pero los líderes económicos y políticos de este país tienen que entender que a veces estos datos económicos no se traducen en el bienestar de la gente. El pueblo americano, la clase media, el pueblo trabajador continúa sufriendo los embates de una inflación descontrolada que lamentablemente no ha tenido un tope, y la Reserva Federal de los Estados Unidos ha fallado durante los últimos años en accionar para tratar de contener este flagelo que continúa afectando a todo el país por igual. Pero la economía americana agregó más del doble de la cantidad de empleos que predijeron los expertos, incluso cuando la confianza del consumidor se desplomó y el Producto Interno Bruto se contrajo durante la primera mitad del año.
La tasa de desempleo también volvió el mes pasado a su nivel previo a la pandemia del 3.5%, que en febrero del 2020 estableció un mínimo de 50 años para desempleo. Pues ahora el gobierno federal anuncia con sorpresa que el desempleo en nuestro país ha descendido a los niveles previos antes de que ocurriera la pandemia del coronavirus que tanto daño le hizo a la economía del país. El impresionante aumento de empleos del mes de julio generará dudas sobre qué tan cerca está realmente la economía americana de una recesión después de meses de creciente preocupación por una fuerte desaceleración económica que había denunciado la Reserva Federal durante los últimos meses. La resiliencia del mercado laboral también significa que la Reserva Federal puede tener más espacio o al menos sentir más presión para aumentar rápidamente las tasas de interés y luchar también en contra de la inflación sin temor a provocar las pérdidas de puestos de trabajo, uno de los mayores temores que tiene la Reserva Federal en este momento. Como ustedes saben, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tardó mucho tiempo en actuar para tratar de combatir el problema de la inflación, pues ahora, amigos, el día de hoy comienzan a subir de manera agresiva las tasas de interés para tratar de ponerle un freno a este gran problema que continúa afectando el bolsillo de la gente. Pero fíjense lo que dicen los economistas. Si pensabas que la economía americana se encontraba en recesión, pues estabas equivocado. La demanda de trabajadores se disparó en el mes de julio, superando con creces las expectativas. Junto con la caída de los precios de la gasolina, la perspectiva económica para el tercer trimestre comienza a verse mucho mejor, así lo dijo John Lear, quien es economista jefe de Morning Consult, en un análisis el día viernes luego de que fueron emitidos los datos por parte del Departamento de Trabajo de este país. Las cifras de hoy también aumentan la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés más agresivamente en su próximo intento para controlar la inflación, y los riesgos a la baja siguen siendo elevados más adelante durante el año, así lo advirtió algunos economistas sobre este tema. Pero fíjense lo que dijo el presidente Biden. Hay más personas trabajando que en cualquier otro momento en la historia estadounidense. Son millones de familias con la dignidad y la tranquilidad que brinda un cheque de pago mensualmente. Y es el resultado de mi plan económico para construir la economía desde abajo hacia arriba y hacia el medio también, así lo dijo el presidente Biden en un comunicado que fue emitido por la Casa Blanca el día de hoy para demostrar la emoción y la sorpresa del presidente Biden con respecto a estos datos de empleo en el país, que llenan de felicidad al pueblo americano por la mejoría económica que se espera vivir en los próximos meses. Me postulé para presidente para construir la clase media. Hay más trabajo por hacer, pero el informe del empleo de hoy muestra que estamos logrando un progreso significativo para todas las familias trabajadoras en el país, especialmente, por supuesto, para la clase media, así lo anuncia el presidente Biden en este comunicado para dar su posición a todo el país. La falta de una desaceleración esperada del crecimiento del empleo en el mes de julio puede empujar incluso a la Reserva Federal a subir las tasas de interés aún más rápido, lo que corre el riesgo de llevar a la economía a una recesión económica, advierten algunos otros analistas, que pudiera llegar a final de este año, dependiendo de las medidas que siga tomando la Reserva Federal. Pero la buena noticia el día de hoy: continúa creciendo el empleo en el país. Más personas están trabajando todos los días en los Estados Unidos, lo que significa una noticia positiva para toda la economía americana en general. La Reserva Federal no se va a consolar con las sólidas cifras del empleo. La prioridad de los formuladores de política es enfriar las presiones de precios y salarios, por lo que quieren ver un aumento del desempleo. Así lo dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics. Eso requeriría ganancias laborales mensuales muy por debajo de los 100,000 por un tiempo. La Reserva Federal va a obtener lo que quiere en los próximos meses, advirtió este analista.
quien advierte que estas son buenas noticias por parte del Departamento del Trabajo, pero que el pueblo debe continuar alerta a que una recesión todavía tiene posibilidades de llegar a nuestro país. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.